La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Llegaron las almas de la fiesta. Sí. Pues aquí tenemos un poquito de lomo, un poquito de salchichón, incluso se podría decir que chorizo y 2 tipos de queso. Oye, porque hay tortilla de patatas acá. Traemos el primer plato colombiano, ahora sí. Y se llaman deditos de queso, que es lo mismo que en Venezuela le llaman tequeños. Empanadilla. No almorcé bien para poder comer bien como una reina. Hacer hueco porque queda tortilla y postre. Estoy llena, pero el postre aún así me lo tomo. Al postre un ferrero. Ahí que entra y todo el ciclo. Aquí hay que seguir comiendo, ¿eh? Qué fatiga tengo. Comidas y cenas navideñas se acumulan estos días y las que quedan por delante. De media, cada español va a engordar a lo largo de estas fiestas entre 3 y 5 kilos, según datos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Y es que no hay más que salir a la calle para comprobar que ese ansia por comer en Navidades en muchas ocasiones conduce a situaciones muy desagradables. Igual con los langostinos, ¿eh? Los langostinos igual. Sí, sí. Yo el año pasado aproveché en las fiestas, que es cuando más marisco se come. A mí me encanta el marisco, entonces comí tanto que me sentó mal. Sí que tuve que ir a urgencias. Desde hace 3 o 4 años, desde el COVID, me pongo hasta arriba siempre y acabo que reviento, pero a los 2 días se me pasa y puedo volver a darme otro atracón perfectamente. Bueno, todos los años. Yo creo que es algo que se repite siempre en Navidades. Se ponen un montón de comida rica y dices tú, bueno, es que lo tengo que aprovechar porque luego el resto de años esto no está. Bueno, entre el pavo, las vieiras, el arroz con bogavante, acabamos siempre hasta arriba. Comí una vez tanto roscón que no le cogí asco al roscón sino a la nata. Entonces, Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Te ves reflejada en esos testimonios que escuchábamos? ¿Tú también eres de las que alguna vez se ha pegado un atracón? Bueno, no tanto, pero casi. Es que las navidades son propicias para esto, ¿verdad? Sí, es que nadie se escapa de haber comido de más alguna vez, porque además es lo que dice, que son fechas propicias para acabar en urgencias por un atracón. Y además lo dice la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, porque en 2021 las visitas a urgencia por intoxicación alimentaria y problemas digestivos aumentaron un 7% respecto al habitual. ¿Un 7%? Sí, es que además le he preguntado al doctor Sanz Navarro, que es un médico de familia en la Comunidad Valenciana, que ya ha pasado unas cuantas navidades trabajando en urgencias y se ha percibido un aumento de intoxicación y malestares estomacales en estas fechas. Es cierto que existe un aumento importante de la patología en esos días, pues muchas veces derivado de consumo excesivo de alcohol, otras veces también derivado de un consumo de ciertos alimentos. Como todos hemos pasado o pasaremos por ese episodio del posatracón navideño, pues también le he pedido que nos dé algunos consejos. Evitar comidas abundantes. Estas fechas también abusamos de grasas, lo cual se digiere por lo general mal, ¿no? Y luego, pues bueno, valorar. Si tenemos un episodio de diarrea, pues intentar hacer una dieta lo más astringente posible. Y Alexandra, yo me pregunto si detrás de todos esos atracones existe algún tipo de motivación psicológica, si hay algún resorte que se activa en nuestras cabezas para que cuando vemos ese plato lleno de jamón o ese plato de gambas o ese cordero que nos han preparado con tanto esmero, no seamos capaces de parar, de detenernos y comer lo suficiente sin empacharnos. Pues esa misma duda me surgió a mí y es por eso que tenemos hoy con nosotros a Beatriz Robles, nutricionista y tecnóloga de alimentos, que habla sobre el hambre emocional y cómo podemos paliarla. Beatriz Robles, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta al programa. Muchísimas gracias, Fernando y Alessandra. Estoy encantada de estar con vosotros. ¿Te reconoces en esos testimonios de los oyentes de me lleno, como hasta la saciedad? Hay veces incluso que acabo en el hospital por el atracón que me he metido, ¿o tú eres de las que se disciplina mucho? A ver, el punto de acabar en el hospital no, pero yo creo que todos nos reconocemos en esas conductas que se traducen en que estamos a las 6 de la tarde, todavía sentados a la mesa, seguimos picoteando porque quedan turrones, quedan peladillas, alguien nos ofrece un café, espera que salga el champán y yo creo que esto es algo común a todos y que todos nos podemos ver reflejados en ello en algún momento, desde luego que sí, claro. Hablabas de el hambre emocional. Cuéntanos un poco más en qué consiste, porque me imagino que es básicamente comer de manera compulsiva, pero no sé si responde a algún tipo de frustración, algún tipo de emoción oculta. No es tanto de manera compulsiva, o no siempre es de manera compulsiva, pero es cierto que tenemos que distinguir entre el hambre fisiológica, ese hambre que podríamos llamar real, que aparece de una forma gradual, que puedes cubrir con distintos alimentos. Tú, si tienes hambre, puedes comerte unas lentejas, o puedes comerte una manzana, o puedes comerte un bollo, pero no necesariamente
necesitas comer una cosa concreta, puedes esperar un ratito a comer. Si estás lleno, lo más normal es que pares y luego no tienes sentimientos negativos. Sin embargo, con ese hambre emocional o con ese comer emocional, pues tenemos preferencia por algunos alimentos concretos, queremos satisfacerla inmediatamente, estamos saciados y seguimos comiendo. Y hay veces, y esto es lo peor desde mi punto de vista, que tras la ingesta aparecen sentimientos negativos, sentimientos de arrepentimiento. ¿Quién no ha dicho eso de, como me he puesto hoy, pues no ceno, mañana voy al gimnasio y hago sesión doble? Eso es lo que realmente es lo peor de estos procesos. Y también tengamos en cuenta una cosa, que claro, si las comidas o este tipo de comportamiento respecto a la comida se restringiese a los días festivos, no habría mayor problema, porque realmente son 4 días festivos, pero es que empezamos las Navidades muchísimo antes de lo que marca el calendario, con esas cenas, comidas, copas de empresa, amigos, encuentros, y acabamos pues ya el día 6, aunque todavía los turrones, es verdad que puede estar la bandeja pululando por casa todavía 2 o 3 semanas más. Entonces son muchos días, es mucho tiempo, y ahí es donde sí que se nos puede descompensar un poco tanto el peso como esa relación con la comida. Mira, Beatriz, lo que me estás contando me viene súper bien, porque hace unos días hablé con Mireia Obón Santacana, que es una investigadora de la Universitat Oberta de Cataluña, y ha hecho una guía de consejos para intentar evitar en Navidad esos atracones. El primero, además, me llama muchísimo la atención porque es cómo debemos organizar el plato. Y siempre recomendamos el hecho de hay un plato que se llama el plato de Harvard, que es un plato para comer saludable, muy público y es muy visual. Nos dicen que lo tenemos que dividir de forma de que haya en el plato, haya la ración de una parte de verduras o de fruta, haya la parte de proteínas y también que haya una parte de hidratos de carbono, ya sea una parte de la pasta, patatas o los boniatos, por ejemplo. No tiene por qué ser siempre patatas, pero sí que tendríamos que tener en cuenta estas 3 variedades, ¿no?, de nutrientes. Ahora por Navidades pues tenemos que disfrutar de los... También me contaba que es muy importante la fruta, darla como una opción, además de todos esos dulces, los turrones, los polvorones, que es que no faltan en las mesas. Me estás diciendo que tengo que comer más piña y menos mazapán, ¿no? Exacto, sí. Lo importante sobre todo es cómo la presentamos, el que esté presente en la mesa. Y cómo la comemos, porque no podemos olvidarnos de masticarla muy bien, masticar en general toda la comida bien. Y además, Fernando, no podía no preguntarle sobre el alcohol, porque es otro gran protagonista de estas fiestas. Beber con el estómago vacío incrementa el apetito, esto lo sabemos. Entonces, si ya tenemos esta idea, pues intentemos evitar y beber ya con las comidas. Y también, Beatriz, no sé si escuchando estos consejos que daba esta experta Mireia Obón Santacana de la Universitat Oberta de Cataluña, ¿crees que bastaría para que yo estas Navidades no me pegue el atracón de todos los años? Ese plato de Harvard con proporciones de verduras, proteína e hidratos, masticar bien, que siempre me dicen que no mastico bien, y lo del alcohol. Es complicado, ¿no? Es complicado, es verdad que podemos diseñar unos menús que sean más saludables de lo que estamos acostumbrados habitualmente y no pasa nada y se puede disfrutar muchísimo con menús saludables, porque a veces parece que el disfrute está asociado solo a determinado tipo de alimentos y esto no es así, o sea que todo eso desde luego puede ayudar. El problema al que nos enfrentamos también es que estamos sometidos a estímulos externos que por un lado nos incitan a comer. Por ejemplo, tenemos en la mesa comida muy apetecible, bien presentada, el resto de comensales está comiendo, incluso nos anima a que lo hagamos cuando nosotros ya queríamos parar. Y por otro, también tenemos estímulos que hacen que pasemos por alto esas señales de saciedad que reconocemos habitualmente, porque estamos distraídos con la conversación, con el ambiente, también hace que comamos sin ser muy conscientes de lo que estamos comiendo, porque estamos pendientes de otras cosas. Los niños que corren, alguien que nos está diciendo algún WhatsApp que entra, tenemos como todo ese ecosistema que hace que sea mucho más difícil darnos cuenta, simplemente eso, darnos cuenta de cuánto estamos comiendo y de cuánto estamos sobrepasando ese límite que nos está diciendo ya estás saciado. Y además hay algo que es una presión social que a veces es importante.
Y no solo para seguir comiendo, prueba esto está muy rico, no has probado este plato, sino también para beber. Y un poco en la línea de lo que comentaba la investigadora. ¿Quién no se ha sentado a la mesa y venga una copita más? O ¿cómo no te vas a tomar la copa de champán? ¿Cómo vas a brindar con agua? Resistir o aguantar esa presión social hace que comamos, y además algo que es un poco más grave desde mi punto de vista es que bebamos más de lo habitual, o bebamos incluso sin ganas de beber. Estamos ingiriendo un tóxico que no deja de estar socialmente aceptado, pero que es un tóxico. Y en esa aceptación social también entra ese comer grandes cantidades de alimentos, porque en otros momentos seguro que alguien... quizá a alguien le llamaría la atención, ostras, estás comiendo muchísimo, oye, pero no te das cuenta de que llevamos 3 horas comiendo y seguimos aquí. Pero hay cierta aceptación social por ese ambiente navideño, festivo. Entonces, pues claro, esta amalgama hace que tengamos que tener una resistencia casi a prueba de bombas para ser conscientes, pues, de cuánto hemos comido y de que quizá ya no queremos comer más. También hay que tener en cuenta, Beatriz, me imagino, la previa y el post de sentarse a la mesa y pegarse el atracón, porque los expertos recomiendan no llegar con el estómago vacío, esto de me he pasado la mañana sin comer para poderme pegar el atracón al mediodía en casa de la tía Antonia en la comida de Navidad, o el terminar la comida y quedarte tirado en el sofá, que dicen que también es malísimo, que lo que habría que hacer es salir a darse un paseo, airearse, hacer ejercicio activo moderado. Entiendo que tan importante es lo que hacemos en la mesa como la previa y el post. Sí, desde luego, y además es que eso que comentas es muy importante, esa anticipación a veces de pues no voy a comer nada, o es que vengo sin desayunar para pegarme el atracón ahora. Bueno, pues ahí entendamos que es verdad que son solo algunos días en el año en principio, pero que es una relación ya extraña con el momento de la comida. No deberíamos plantearlo así, deberíamos plantearlo como una comida más festiva, con alimentos un poco especiales, incluso en cantidades superiores, pero no deberían ser tan inmensas esas cantidades. Y lo que hacemos antes y lo que hacemos después, desde luego, el pasarse toda la tarde sentados, o el no tener en cuenta los picoteos previos, que a veces solo tenemos en cuenta lo que comemos cuando estamos sentados a la mesa, y a lo mejor hemos llegado a un par de horas antes de la hora de comer y hemos estado picoteando en la cocina, luego un poco de los aperitivos, y eso ni siquiera lo tenemos en cuenta en la ingesta total. Y claro, todo eso sí que son alimentos que van sumando. Sí que quiero insistir en el mensaje de que esto no tiene mayor problema, son días festivos, estamos en familia, pero sí que es verdad que cuando llegamos a un punto en que nos encontramos mal, hemos comido demasiado, al día siguiente se va a repetir, pues sí que puede ser un problema cuando esto es un ciclo que va repitiéndose varias veces a lo largo, pues, de todo el mes de diciembre, como estamos hablando. Pues Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, nutricionista y coautora del podcast A la guerra con una cuchara, junto a Laura Caorsi. Ha sido un placer tenerte una vez más en el programa y aprovechamos para desearte unas muy felices fiestas. Felices fiestas para todo el programa, y que el año que viene sea muchísimo mejor si cabe que esté. Alexandra, nos contaba Beatriz la importancia que tiene el elaborar menús navideños saludables, que no sé si pasa tanto por la cantidad como por la calidad y el tipo de alimentos que tenemos que comer. Así que he invitado al programa a nuestra compañera Cristina Pareja, la responsable de @comemosalas3. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Felices fiestas. Felices fiestas. Explícame un poquito más cuáles son los secretos de ese menú para no empacharse. Bueno, empezamos con un consomé en medio vasito que entona el cuerpo. Como hace frío siempre en estas fechas, pues encaja fenomenal. Con un aroma a manzanilla le he puesto, pero puedes añadir oloroso, son vinos secos que le van muy bien a estos consomés clarificados. Yo siempre pongo un chupito para abrir boca. Después, pues he pensado en una crema suave. La crema de coliflor es ideal para estos casos por 2 razones, porque está deliciosa,
y porque es blanca y es sana también, ¿no? Una tercera razón, es sana y bueno, pega muy bien con la Navidad. Al ser blanquita pones un decorado. Yo he puesto un arbolillo de brócoli. Me ha parecido muy original, la verdad. Claro, porque le da un tono verde y apetece, además queda muy bonita presentada, ¿no? La crema la haces con nata, la haces con leche evaporada, digo, por eso de intentar buscar menos empacho, no sé si a lo mejor sea buena idea utilizar leche evaporada perfectamente. Yo en la receta he puesto leche, nata, no leche, sino nata con el 35% de materia grasa, porque es verdad que la grasa da sabor, pero si quieres equilibrar un poquito el menú, pues no, ideal es, de todas formas el color blanco ya te la da la coliflor, entonces no hace falta añadir una nata específica porque da igual, la nata evaporada, la leche evaporada es suficiente. Oye, en este menú veo croquetas también. Sí, claro. Bueno, a ver, es que un poquito de frito tiene que haber. A ver, es que son navidades, tampoco podemos pedir aquí un menú de hospital, ¿no? No. Además es que las croquetas, bueno, pueden ser de boletus, pueden ser de jamón o pueden ser de muchas formas, pero yo creo que unas croquetas pequeñitas, de bocado, pues siempre gustan. ¿Y algún secreto para que sean un pelín más ligeras, si es que lo hay? No sé. Más ligeras. Bueno, yo siempre tiendo a hacer un rebozado muy fino, porque cuanto más fino sea el rebozado, menos grasa absorben, ¿no? Tiene que ser la fritura rápida y pensar que la bechamel ya está cocinada. Entonces, el aceite tiene que tener una temperatura de 180 grados, más o menos. Cuando empiece a humear un pelín, es cuando hay que meter las croquetas y no de perderlas de vista, moverlas para que se doren por todos los lados de la misma manera, porque quedan tan vistosas en un plato, todas doraditas de la misma manera que, bueno, que entran por los ojos. En este caso entiendo que tú no utilizas la air fryer, la freidora de aire ni nada, o sea, la forma tradicional es como mejor se fríe. Sí, en este caso sí. A ver, la air fryer, yo soy defensora. Sí, porque es un horno, en el fondo es un aparato más, un horno pequeñito, y a veces funciona muy bien. O sea que tenemos consomé, crema de coliflor con un adorno de brócoli y unas deliciosas croquetas que estoy deseando probar. Pero veo mucho plato de acompañamiento por aquí que creo que son aledaños al plato principal. Explícame qué has traído de plato principal. Bueno, pues la idea era traer acompañantes que fueran más o menos ligeros. Porque claro, las patatas es algo pues que todo el mundo tira de las patatas. Son deliciosas, pero para una cena sin empachos no nos vale. Entonces he buscado pues las coles de Bruselas para acompañar el cordero. Otra opción para acompañar es una tatín de pimientos asados y confitados en su propio jugo. ¿Es esa que tiene ese color maravilloso rojo? Sí, bueno, tiene 3 pimientos y el truco del tricolor es que esos pimientos están asados por separado. Cuando mezclas los pimientos en la misma cazuela de diferentes colores, se terminan transfiriendo los colores y se transforman en algo que no quieres. Entonces, cuando tú cocinas el verde solo, el amarillo solo y el rojo solo, pues te queda un tricolor muy bonito. Pues sí, la verdad es que tiene una pintaza. Eso entiendo que es una tartaleta dulce, ¿no? Bueno, son pimientos, ¿eh? Pero los pimientos terminan dando un sabor dulce. No llevan ni sal, ni aceite, ni nada más que los propios pimientos. Sí, un poquito de dulzor si tienen. Y el hojaldre, porque el hojaldre siempre tiene que estar en una cena navideña. Claro. Así que lo he colado ahí. Entonces, hemos dicho que hay tatín de pimientos, hay posibilidad de tener coles de Bruselas acompañando el cordero y algunas salsas veo también aquí que pueden acompañar. Dime de qué son porque tiene una pinta descomunal. El puré de castañas, que eso lo podemos congelar. A ver, las castañas pasan de época, pero para Navidad las podemos tener porque el puré se congela. Claro. Y esas castañas están cocidas en anís sin peladura de naranja. O sea que están aromatizadas. Entonces, lo único que tienes que hacer es cocerlas en agua, pelarlas y luego las propias castañas las añades un poquito de caldo de pollo, un poquito pues para cubrirlas, las cueces un poquito más, las ablandas, trituras y luego cuelas. Y ese puré ha quedado muy rico, ahora lo probáis. ¿Y la otra salsa de boletus? Y la otra salsa es una salsa de boletus con las setas, sí, claro. Haces una salsa, esto es muy fácil de hacer y da muy buen resultado para acompañar el cordero, porque el cordero tiene un sabor fuerte. Sí. Y ese tipo de acompañamientos le va muy bien porque equilibra. Puedes elegir una salsita de boletus, o puedes elegir unas coles de Bruselas, o puedes elegir una salsa de castañas, o la tatín para acompañar el cordero y nada más. Pero todo al mismo tiempo, ¿no? Todo al mismo tiempo. Tú has traído diferentes opciones, sí, ¿no? Ideas que vienen bien. Y veo aquí
un platito con salmón que tiene una pinta. Estoy por hincarle el diente ahora mismo y sé que Marcos, nuestro técnico de sonido, también está relamiendo ahí viendo el salmón. Cuéntame qué secreto tiene. Pues es tan fácil y tan bueno. Es una de las recetas que más he contado. Es un salmón fresco, marinado la mitad de la cantidad en azúcar y la otra mitad en sal. Es decir, tienes 200 gramos de azúcar, pues mezcla 200 gramos de sal. Añade unas bolitas de pimienta negra. Yo no tenía eneldo y he metido estragón, que también es anisado y también da un toquecito ahí de fondo rico. He triturado una remolacha cocida, una bolita de remolacha, y la he mezclado con esa mezcla de azúcar y sal. Y todo esto que os he contado. Entonces se queda como una masita morada. Ajá. Esa masita la rebozo con los lomos de salmón y lo tapo, lo dejo en la nevera un día. Al día lo lavo debajo del grifo con agua, con 2 papeles se seca, lo encheas y te lo comes. Y está tan rico que lo tenéis que probar. Por cierto, Cristina, hablabas antes de que el salmón no se desperdicia prácticamente nada, no sé si las espinas sí, pero veo que aquí hay unas cortecitas y me decías que guardan relación con el salmón. A ver, mi obsesión por aprovecharlo todo, pues en fin, yo lo llevo haciendo muchos años. Cada pescado que compro, guardo la piel, la congelo y cuando tengo muchas, traigo a mis amigos a casa para hacernos unos cuantos aperitivos y entre ellos esto. Las pieles se extienden sobre una bandeja de horno. Ajá. A 80 grados se secan durante 1 hora o hasta que estén secas. Y cuando estén completamente secas, las fríes en una fritura de 4 o 5 segundos, no más. Y se convierten en cortezas de pescado. Están muy ricas. Pues Cristina Pareja, bueno, de verdad que da gusto contigo porque cada vez que hablamos de cocina apareces y cada vez que apareces también aparece comida en nuestra mesa. Yo no sé cómo lo haces siempre, la cantidad de horas que le echas a la cocina, pero se aprecia muchísimo de parte de todo el equipo. Te queremos desear también unas muy felices fiestas a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Alexandra Furnea, muy bueno este tema, ha sido muy interesante y sobre todo no sé si nos aplicaremos todos los consejos, tú también, ¿no? Hombre, yo sí, seguro. Muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias a ti, Fernando. Cadena SER. La radio.